Bien, en el 2011, en el tratado que os he presentado inicialmente sobre la fibrosis pulmonar idiopática, además de decirnos cómo hay que diagnosticar la enfermedad, también nos dicen lo que nos recomiendan en cuanto a tratamiento. Y dividimos lo que es el tratamiento en farmacológico o no farmacológico. En cuanto al no farmacológico, se incluye como recomendado, como veis aquí, el oxígeno, el tratamiento antirreflujo, que esto no es más que las medidas posturales que siempre os insistimos, más el omeprazol o el pantoprazol por la noche, el trasplante de pulmón en todos aquellos que tengáis menos de 65 años, que estéis en una fase para trasplantar y que no haya ninguna otra contraindicación, y la rehabilitación, que en este caso solo se da en casos muy puntuales. La evidencia de todas estas afirmaciones, como veis, la evidencia científica es muy baja. Por lo tanto, todas estas recomendaciones, sobre todo en cuanto al oxígeno, las hacemos con un grado de objetividad bastante bajo. Una cosa muy importante, y para eso a muchos se os ha dado la información sobre la Asociación de Pacientes y Familiares de Fibrosis Pulmonar Idiopática, que es la FEFPI, y es la información, el acercamiento y el soporte psicológico. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país, por desgracia, esto es una gran debilidad. Podemos tener muchas fortalezas, pero obviamente esta parte es una gran debilidad que tenemos para diferentes entidades, tanto respiratorias como no respiratorias. No tenemos mucho tiempo para estar con vosotros, no tenemos mucho personal para que estén con vosotros dándoos apoyo. Y a día de hoy, lo único que os podemos ofrecer es que podáis estar en contacto con otros afectados y con familiares con esta patología. Bien, del consenso que os he dicho del 2011, en cuanto a tratamiento farmacológico, aquí tenéis un montón de tratamientos que se probaron en ensayos clínicos y fueron negativos y, por lo tanto, no se recomiendan. Luego tenéis 4 tratamientos que en aquel momento, en el 2011, salían que no se recomendaban, pero con la boca pequeña, porque no había suficiente evidencia ni para decir que sí, ni para decir que no. Y, por lo tanto, en estos 4 puntos es donde nos vamos a centrar y es donde han habido más cambios en los últimos 2 años. Como veréis, esto es una cosa que desde el 2002 corre muy rápidamente y desde el 2010 hasta ahora van habiendo muchos cambios y en esos cambios intentamos siempre estar delante. Por una parte, la triple terapia, que casi ninguno utilizáis o sois tratados con esta triple terapia. En el 2011, a finales de 2011, hubo un aviso sobre un ensayo clínico donde se decía que esta triple terapia no era buena para la fibrosis pulmonar idiopática, sí para otras patologías, pero para esta en concreto no, y que además había más agudizaciones y mortalidad a las 32 semanas. Otro tratamiento que se probaba en ese momento, que es anticoagulantes, que aquí en España es el Sintrom, por ejemplo, también es otro tratamiento que se ha intentado probar para fibrosis pulmonar idiopática, pero que en el 2012 nos explican en otro trabajo publicado que no es bueno tampoco para la fibrosis pulmonar idiopática. Pero no todos son malas noticias y aparece otro tratamiento que en aquel momento estaba pendiente de salir resultados y que a finales de 2011 se publica que efectivamente en este caso tenemos un fármaco que es la pirfenidona, como veis aquí, donde en diferentes ensayos clínicos se demuestra su efectividad en cuanto al enlentecimiento de la progresión de la enfermedad, entendida como disminución de la FBC. Este fármaco, además, presenta muy poquitos efectos adversos, algunos de vosotros ya lo estáis tomando actualmente, algunos presentáis este primer efecto adverso, que es la fotosensibilidad, en lo que hemos intentado, en lo posible, disminuir el efecto secundario y también en algunos otros países del norte, sobre todo, han presentado muchas molestias digestivas. En estos casos, en los pacientes que toman pirfenidona, se recomienda no tomar omeprazol y tomar pantoprazol. Estos son los beneficios del producto y es un fármaco que estamos esperando que salga al mercado. Está aprobado ya por la Agencia Europea y por la Agencia Española del Medicamento, pero actualmente solo se puede adquirir a través de uso compasivo hospitalario y se compra al extranjero. Bien, entonces, ¿cómo queda la tabla que inicialmente os había presentado? Bien, pues seguimos teniendo un montón de productos que no son efectivos, pero empezamos a tener ya uno que sí que está aprobado y que se recomienda, que es la pirfenidona. ¿En todos los casos? No, solo cuando hay una fase leve moderada de la enfermedad y solo se
encuadra en esa fase. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos se han hecho con esas condiciones y, por lo tanto, si los pacientes tienen unos parámetros funcionales diferentes de los que en el ensayo clínico se había hecho, podría incluso ser perjudicial para los pacientes. En cuanto a la acetilcisteína en monoterapia, que algunos también toman, lo que estamos esperando es saber lo que dice el estudio Panzer, que seguramente se publicará en mayo del 2014, y hasta entonces no podemos aseverar, no podemos decir si es positivo o si es negativo.